Laura, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo estás? El placer es mío. Pasaron 6 meses de mi vida en un hospital. Sebastián, ¿cómo estás? Contento de estar aquí, Ismael, lo hemos hecho. La idea es no tener que medicarme toda la vida, pero mientras tanto es un parche necesario. Coral Mujáez en The Abundance Revolution. Gracias, Isma. Pues es que si no eres ambicioso, ¿cómo te va a llegar más dinero? Josafat es mucho más que un músico, es un visionario. Eres tú el maestro que me ha enseñado a dar y a compartir incondicionalmente. Así que este es un sueño también cumplido. Gracias. Yo sentía, en esos momentos, dije, Laura, reflexiona y vuelve un poco a tus orígenes, ¿no? ¿Qué te hacía feliz cuando eras niña sin necesitar nada? Cuando uno tiene escasez material, escasez de circunstancias, de lo que estás viviendo, contamina tu visión de vida. Cuando no se le enseña a la gente a presentar el valor de sus ideas, luego se quedan muchas grandes ideas en el cajón. Estuve completamente fuera de control toda mi vida. Entonces cuando me dicen, libera el control, no quiero. Cuando te pones al servicio de la gente, es estar al servicio de Dios, del Creador, y entonces viene la abundancia porque solo quieres dar. Cada vez que yo veo gente abandonando mis redes sociales, le digo gracias Dios, porque no quiero cantidad, quiero calidad. Y realmente qué estoy haciendo con mi vida y si merece la pena todo esto por lo que estoy luchando. Tenemos que exponenciar nuestros talentos. Yo tengo la bendición de tener 30 líneas de negocio vigentes. ¿De verdad? 30 A ver, líneas. No. ¿30 líneas? 30 líneas. Bueno, ya tú eres del calibre de Richard Branson. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. Laura, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo estás? El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme y encantadísima y súper abundante. Sebastián, ¿cómo estás? Contento de estar aquí, Ismael, lo hemos hecho. Coral Mujáez en The Abundance Revolution. Gracias, Isma. Josafat es mucho más que un músico, es mucho más que un empresario, es un visionario. Eres tú el maestro que me ha enseñado a dar y a compartir incondicionalmente. Así que este es un sueño también cumplido. Gracias. A veces uno persigue una meta, consigue la meta y te das cuenta que la meta la has perseguido desde tu cabeza y a lo mejor le falta alma, le falta corazón. Sí. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que para vivir a plenitud, uno tiene que hacerse maestro en el arte de las renuncias. Súper ¿Ves? de acuerdo. Porque, por ejemplo, si uno no renuncia a un éxito, a lo mejor no construye el siguiente que te da plenitud. Y este a lo mejor es un éxito parcial que te está dando cosas y validación hacia afuera. Sí. Y yo lo digo porque, claro, cuando tú decías eso, yo dije, bueno, sí, si eso fue lo que a mí me sucedió. Yo tenía éxito, un salario millonario en CNN en español, o sea, reconocimiento, acceso a presidentes, entrevistaba a figuras top del mundo, pero había cierto vacío que eso no llenaba. Y renuncié a eso para construir todo lo otro que en 9 años, ya fuera de la televisión, ha sucedido. Pero el miedo social me decía, no lo hagas, porque sin esto no vas a ser nadie. Entonces, ¿te pasó a ti en algún momento que el miedo te invadió para dar ese paso de independizarte, de convertirte en una marca personal como lo eres hoy, con un equipo que te arropa? Sí, pues mira, te voy a decir por qué surgió la marca personal y vino de eso. Te he dicho que yo desde pequeña tenía como esa inquietud, pero creo que he vivido toda mi vida persiguiendo algo, no atrayéndolo. Y esto es una diferencia. Y luego vamos a quedarnos ahí porque eso me encanta. Sí, entonces, bueno, yo seguí con mi vida exitosa, de aplausos, de proponerme cosas, pero lo hacía todo a través de la fuerza, ¿no? Porque soy una persona ultra persistente, con una gran capacidad de trabajo, con una gran capacidad de motivación. Y era, Laura, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer, ¿no? Y esta frase me ha perseguido durante muchas mañanas y muchas noches y muchos días de mi vida. ¿Qué pasó? Que creo, Ismael, que cuando no vas por el camino que tienes, la vida te va poniendo tortas, ¿no? Y te va como empujando, y si tú no le haces caso, te da luego un empujoncito mayor y un empujoncito mayor. A los 25 años tuve mi primer gran empujón y fue que de repente pues era una persona sana, fui a cenar con unos amigos y dije, ojo, me encuentro mal, ¿no? Pues, oye, tengo frío, ¿no? Laura, no hace frío, tal. Me fui a casa, empecé a vomitar, oye, pues me habrá sentado mal la cena y demás. Y al día siguiente me vi en el hospital porque no mejoraba, tenía una fiebre altísima, no sabía lo que tenía y pasaron 6 meses de mi vida en un hospital. ¿Cuántos años has imaginado vivir? Porque, mira, el otro día leí una frase. Hay gente que me dice, ay, yo no me pongo a pensar en eso, es Dios al que le... No, digo, no, un momentito.
Dios te dio también imaginación, libre albedrío, para poder visualizar e imaginar cuánto soportas vivir de una forma creativa, que te reinventas. Entonces, ¿te has puesto a pensar en eso? Desde niño, porque mi bisabuela, madre de mi abuelo paterno, murió a los 102 años. ¡Wow! Y bebía whisky todos los días, comía carne de cerdo. Mi abuelo falleció mucho antes por estrés y colesterol alto. Yo tengo colesterol alto, me medico, por lo tanto supongo que con la medicación, el deporte y la alimentación puedo llegar a los 100. Ahora, la medicación debe ser puntual, porque a lo mejor, digo esto, porque así es como yo me tomo cuando me dicen que me debo medicar con algo por el resto de mi vida. Y siempre digo cuál es la alternativa, qué debo hacer en cuanto a estilo de vida, alimentación, farmacia interior, para que la medicación sea puntual y otros hábitos sí se queden instalados por el resto de la vida. Estoy asesorándome de expertos. La idea es no tener que medicarme toda la vida, pero mientras tanto es un parche necesario. Exactamente. Y mira que tú eres una persona que no tienes una obesidad visible. A veces uno tiene obesidad interna en los órganos, colesterol, porque te ves fit. Es congénito. ¿Qué se puede hacer con eso más que lidiar con ello? Tus números son increíbles, impresionantes. O sea, tú eres la número 1 en Hotmart en todo México y creo que la 5ª en toda Latinoamérica o menos. No sé en qué número. El año pasado quedé en el top 25, en el ranking de las cuentas a nivel global. A nivel global, no solo en español. Compitiendo con los brasileños. ¡Wow! Sí. O sea, con todos los cursos, infoproductos, Sí. lo que ofreces a la comunidad para transformar y mejorar sus vidas y para ser rentables como marcas personales y todo lo que enseñas. Sí. Ahora, a mí me gustaría que para esos que pueden venir perfectamente porque van a acompañarte en Miami en ese primer evento que, Dios mío, yo digo, ay Dios, Coral va a estar acá, ¿cómo me hago para meterme en esa sala? Pero bueno, veo cómo me cuelo, aunque sea un ratito ahí. Obviamente, Isma, tú siempre eres bienvenido en el escenario, ahí, como lo que quieras. Gracias. Estaré en Miami en esos días. Lo que pasa es que me coincide también con un retiro, pero me escapo. Vemos. Y voy para allá. Entonces, quiero que hablemos sobre esa Coral, antes de ser la maestra que eres hoy y de ser la persona que inspira a tantas personas, porque leí en tu biografía y me encantan estas historias cuando uno las ventila con naturalidad, que sufriste de bulimia y de alcoholismo. Sí. Y yo siempre le digo a las personas, somos un proceso evolutivo, no somos una única persona. Cuéntame de esa versión anterior de Coral. Sí, un poco muy caótica. A ver, yo viví una infancia que a mí, yo siempre digo a mí, ¿verdad? Porque quizá no fue la realidad de lo que fue, ¿no? Yo antes decía, es que mis papás fueron malos, pero yo la viví de una manera en la que me sentí rechazada, me sentí no querida. Ciertamente hoy entiendo, Isma, que fui una niña con otras habilidades que no se valoraban en mi familia, ¿no? Yo siempre fui atleta de alto rendimiento, no fui académica, mi inteligencia nunca fue académica. Me explico, entonces era mal en la escuela, me reprobaba todo, me sacaban, era muy inquieta, ¿no? Y pues a mis papás les costaba mucho trabajo lidiar conmigo. Y mira que mi padrastro me adoptó cuando tenía 3 años y eran los míos, los tuyos y los nuestros. Éramos 7 hijos. ¡Wow! Sí, me explico, entre hijastros, en fin, ¿no? Y yo era la única que causaba problemas, de 7. Wow. Muchos problemas, me explico. Entonces, mis papás se jalaban los pelos, yo me jalaba los pelos, porque, ¿sabes? Como que era muy difícil, no nos entendíamos. Entonces, claro, pues crezco con este sentimiento de rechazo, no me quieren, no soy buena, no soy suficientemente buena. Y entonces empiezo a comer y me hice adicta desde chiquita al azúcar y empecé a comer muchos dulces. Era dulce, pero claro, como era también muy activa, pues no tenía sobrepeso, entonces no se veía que yo traía una relación mala con la comida, ¿me explico? Entonces crezco así, siempre con este sentimiento pues, emocionalmente muy mal, muy triste, en fin. Y obvio, ¿no? Empiezo a tener 15, 16 años, me mandan a Suiza a estudiar, que mi padrastro valora mucho la academia, ¿no? Que seas una persona sofisticada, tal, y yo por el otro lado era súper banda, o sea, ya sabes, o sea, cero sofisticada, o sea, era diferente. Entonces me mandan a Suiza, tal, ahí es donde en el internado, pues claro, haces clic energéticamente con las personas y hago clic con también chicas que también vienen de familias donde también pues,
ellas pasan por procesos difíciles y entre todas quedamos en desórdenes alimenticios, tal. Ahí aprendí la bulimia. Ellas me enseñaron en este internado de Suiza muy fifí, es como muy, ¿sabes? Y ahí me enseñan. O sea, estaba ahí normalizado. Normalizado, absolutamente normal. No existía el Ozempic todavía. No, entonces... Pues, exacto, vomitas. y es vomitar. Claro, entonces ahí lo aprendo, pero fíjate, lo curioso es que ahí como que no caigo en eso, porque yo era muy atleta, entonces yo no tenía el tema de que comía y engordaba, porque como era muy deportista, siempre fui muy buena en los deportes, pues como que ahí medio, lo que comía lo medio quemaba, pero en ese momento sí empecé a subir de peso, me subí como 15 kilos en este internado. Eso es mucho. Muchísimo. Entonces regreso. Y pues el bullying en mi familia estuvo extraordinario, ¿no? Porque todos son delgados en mi familia, son muy estrictos, muy, ¿sabes? Entonces era como estar en sobrepeso, era como, ¿sabes? No. Y no por, fíjate, lo curioso es que ni siquiera era como por juzgarme que estuviera en sobrepeso, sino porque no es parte de una persona bien. Claro. ¿Sí me explico? O sea, entonces también fue muy difícil para mí, pero adivina qué, Isma, pues yo era adicta a la comida. ¿Sí me explico? Wow, o sea, yo traía sí. una adicción a la comida desde niña. Entonces me quitan el deporte porque me voy para allá, regreso en un sobrepeso tremendo, más aparte ya, o sea, la bola se iba haciendo más grande de nieve, que venía desde chiquita, ¿me explico? Entonces regreso y ahí, pues ya, o sea, fue una cosa muy difícil, todavía mucho más difícil estar con mi familia, y entonces empiezo a salir y descubro el alcohol. Y la primera, yo siempre digo, Isma, la primera vez que yo me tomé un shot de tequila, lo sentí, y siempre lo describo en mi primer libro que se llamó Yo salí del abismo, imagínate, como una chamarra en un invierno, que alguien te pone en un invierno. Así sentí el alcohol. O sea, ese confort, Wow. ese nivel de confort, ¿me explico? Y claro, obviamente en ese momento pues yo me agarré, yo dije, de aquí soy. ¿no? Y entonces empecé también a hacer clic con personas, pues también, que éramos todos, estaban alcohólicos, ya sabes. Y así, boom, y fue entonces otros años de puro exceso de comida, alcohol, fiesta, la perdición absoluta. ¿Crees tú que amar es admirar? Amar es admirar y hacer que esa parte que tú admiras también se integre dentro de ti, porque yo creo que no se trata nada más de idolatrar a los personajes, sí, sino de decir, tú me nutres, yo te doy, es un dar y recibir un ciclo eterno, y cuando te pones al servicio de la gente, es estar al servicio de Dios, del Creador, y entonces viene la abundancia porque solo quieres dar, y un masaje, tú dices, ¿cuánto puede costar un masaje para un amigo? No es el costo, es el que sientas el amor, y la gente entonces te retribuye de diferentes maneras, y si no lo haces por la gente, alguien más lo ve. Exacto. Yo así siempre lo he pensado, da y alguien lo verá. Dar. Es como, fíjate que haciendo un jardín, el Cala Center, que por cierto, hasta eso, tiene varios árboles donados en Cala Center. Y yo cuando camino el jardín y veo esos árboles que ya algunos están grandotes. El árbol del dinero. Ese está enorme, pero también otros dos que son unos ficus. ¿Te acuerdas que eran sí, pequeñitos? que se hacían como entrerramados. Deja que vuelvas para que tú veas lo grandes que están esos árboles. Y hasta eso digo, Dios mío, camino el jardín y ahí está Josafat con su árbol y la Fíjate, intención. esos árboles, cuando me acuerdo que los plantamos, yo digo, el dinero es una energía. La Cábala nos habla justamente de que cuando tú te rindes y dices, voy a dar, eventualmente hay un concepto que se llama sadika, algún concepto judío, es el diezmo. Lo que para los católicos es el diezmo, a mí me pasó en el primer concierto del Metropolitan, cuando yo decido ser cantante con causa y donar las taquillas. Todo el mundo me decía, ¿cómo vas a donar la taquilla? Y entonces, ¿dónde está el negocio? ¿De qué vas a vivir como cantante? Si de por sí hacer industria de canto es complicado y tú la donas, ¿de qué vas a vivir? Bueno, eso no todo lo tenía resuelto, pero tenía resuelto el propósito y la intención de dar. Y entonces, fíjate, hoy por eso llenamos una arena Ciudad de México, porque el modelo es que los empresarios, a través de los patrocinios, es quien fondea completamente una arena. No soy el cantante que tiene que batallar por vender una taquilla. Wow. Hacemos una expo empresarial, llegan los cantantes famosos, se presentan, expo empresarial para pequeños emprendedores, el recinto nos cuesta cero, entran patrocinios y la taquilla se dona a una causa ¡Eres un social. genio! De repente, pues era una persona sana, fui a cenar con unos amigos y dije, ojo, me encuentro mal, ¿no? Pues, oye, tengo frío, ¿no? Laura, no hace frío, tal. Me fui a casa, empecé a vomitar, oye, pues me habrá sentado mal la cena y demás. Y al día siguiente me vi en el hospital porque no mejoraba, tenía una fiebre altísima, no sabía lo que tenía y pasaron 6 meses de mi vida en un hospital sin saber bien 6 lo que meses tenía. en un hospital.
me daban alta, Wow. volvía, me daban alta, volvía. No sabían si tenía, pues al principio se pensaba que era un problema en el riñón, luego me dijeron si era una fiebre tifoidea, no sabían, tenía un edema periportal, tenía el hígado sangrando. O sea, estuve muy malita durante mucho tiempo. Wow. Antes me has comentado el tema de la paciencia. Yo siempre he sido una persona muy impaciente, pero cuando ves las horas pasar desde la cama de un hospital, valoras realmente el tiempo y empiezas a tomar conciencia, ¿no? Y ahí tuve ese primer despertar de decir, tengo 25 años, no siento el sol, me está entrando el sol a través de la ventana, pero no lo sientes porque hay un cristal de por medio, no puedes salir casi a la calle, ves la vida pasar y realmente qué estoy haciendo con mi vida y si merece la pena todo esto por lo que estoy luchando. Yo me acuerdo que el primer día, después de muchos que me dio el sol y lo sentí, todavía se me pone la piel de gallina, lloré de felicidad, ¿no? Wow. Y dije, a lo mejor no hace falta ciertas cosas para ser feliz y con valorar ese sol que nos da todos los días que podemos sentir, ya encuentras esa plenitud y esa felicidad. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa, Ismael? Que me olvidé de eso y volví. O sea que Volví. pasó. Pasaron unos meses, yo ya me empecé a encontrar bien. Bueno, me diagnosticaron una enfermedad que no es una enfermedad muy conocida, que se llama enfermedad de Crohn, la cual todavía tengo. Sí la he escuchado, pero no es tan común, ¿no? No, es una enfermedad, de hecho, no tiene solución de momento. Y bueno, es que básicamente tu sistema inmunológico se vuelve loco por el motivo que sea y ataca tus propias células Wow. del intestino. Entonces, pues provoca hemorragias internas y provoca muchas cosas Wow. que a veces son muy graves. ¿Y has tenido otros episodios después de ese, a los 25? He tenido brotes, algunos grandes, de estar en el hospital ingresada y demás, y te puedo decir que después del último que ahora te contaré, despertar, estoy sin tratamiento siquiera. Hay un tema que la gente tiene que comprender, y me encanta estar hablando con alguien que se dedica también a formar a las personas, haciéndoles entender que la comunicación es una herramienta de una ventaja competitiva enorme en la vida, en los mercados y en nuestras empresas. Yo le digo a las personas, y no sé si tú tienes esta misma impresión, Sebastián, que la gente como que no le ve mérito a estudiar comunicación porque hablan, porque la mayoría de nosotros hablamos. Y confundimos que emitimos sonidos con pensar que conectamos y comunicamos con eficiencia y asertividad. ¿Tú piensas eso? Ese es el grave problema de la comunicación, que para nosotros es una ventaja porque nos da negocio, y es que creemos que solo por saber hablar sabemos comunicarnos eficazmente, y no es verdad, porque no es lo mismo tomarse un café con un amigo y simple y llanamente pasar el rato riéndose un poco, en cuyo caso da igual lo que diga, siempre que esté dentro de los límites de la coherencia, que llegar a un acuerdo con alguien que no tiene los mismos intereses y prioridades que tú. Eso requiere pensar y luego adaptar lo que dices en un contexto que busca el equilibrio entre la razón y la emoción, porque somos seres racionales, pero somos seres también emocionales. Pero en el mundo empresarial, para poder tomar decisiones, si bien es cierto que hay una parte emocional que facilita la urgencia en la toma de decisiones, el que esa decisión, en cualquier caso, tenga recorrido, requiere que haya un argumento sólido, que aporte a la empresa, que resuelva problemas, que empuje a la empresa hacia la visión estratégica, o que al interlocutor que tienes enfrente le ayude a alcanzar sus objetivos. Por ponerte un ejemplo, si tú vienes a hacer una propuesta a tu jefa, que es directora de ventas, solo en la medida en la que le ayudes a ver que con tu plan mejoran sus métricas como mayores ingresos o mejor ratio de conversión, por ponerte dos muy básicos, solo en esa medida verá tu propuesta como una en la cual gana y por lo tanto la puede poner en su escala de prioridades. En cambio, si tú vienes a, como decimos en España, a hablar de tu libro, de tu idea, de tu plan, sin tener en cuenta a tu interlocutor, es que no tiene tiempo para escucharte. ¿Qué es el dinero para ti? Para mí es un medio. Para mí es un medio, es un vehículo. O sea, no es ni bueno ni malo. El dinero es... y para mí es un medio que me permite tomar decisiones. Y me gusta poder tomar decisiones. Y me gusta poder estar en un estado de poder, Isma, porque por casi toda mi vida, porque tengo 40, el 80% de mi vida estuve en un espacio de no poder. O sea, lo contrario Pero de poder. los 40 es como pubertad. Tú estás renaciendo a los 40. Ah, bueno. Te lo dice alguien que tiene 55 y que cree que finalmente llegó a una especie de prime time, de todavía sentir vitalidad, juventud. Al mismo tiempo, conociéndote,
ya como yo digo, finalmente me amo. Me amo sin reservas. Sí, sí. Hay libertad, hay abundancia en mí. Entonces te digo sinceramente, los 40 es pubertad todavía. Ah, bueno. Bueno, saberlo. y tú vas por buen camino. Adolescente millonaria, ¿qué más podemos pedir? Por Dios. Entonces, yo pregunto lo del dinero porque por mucho tiempo a mí me avergonzó incluso sentirme próspero, Coral. ¿Ves? Yo recuerdo cuando mis hermanos venían y me decían, hermano, ¿es cierto que tú eres millonario como mis amigos dicen? ¿Ves? Y yo le decía, bueno, me ha ido bien, pero millonario, me daba vergüenza. Sí. Yo tuve que trabajar esa vergüenza de no sentirme culpable de mi éxito y de que me haya ido mejor que a mis hermanos. Claro. Porque los amo, ¿ves? Entonces que era como una cosa de, ¿cómo les voy a decir que sí soy millonario y hacerlos sentir a ellos que no lo son? Tuve que exorcizar esa culpa. Esa sensación de vergüenza. Y ya no, ya bueno, ya creo que ya eso no me pasa, pero me pasó. Y te lo pregunto porque la relación que uno tiene con el dinero, sobre todo cuando en algún momento creyó no ser capaz de producirlo, que es tu caso, cómo uno cambia y cómo luego tu vibración se recalibra en relación a eso, ¿no? No, definitivamente. Y fíjate que yo vengo de un padrastro que era abundante. Entonces yo viví con abundancia. No era mía y siempre me dijeron que no era mía. Sí, o sea, siempre me dijeron, esto lo tienes porque yo estoy casada con tu papá, pero no es tuyo ni va a ser tuyo. Wow. O sea, como que siempre me pusieron en mi lugar. Sí. Sí, donde soy. ¿Sí me explico? Bueno, pero qué bueno porque tú hiciste al final Por tu supuesto, propia abundancia y creaste tu propio imperio. Absolutamente. Por mucho tiempo a mí me dolía eso, Isma, porque decía, o sea, ¿cómo? Pero entonces si es mi papá o no es mi papá. ¿Sí me explico? Porque, o sea, yo lo sentía dobles mensajes. Claro, ¿Sí me claro. explico? Entonces, para mí, digo, muchas cosas difíciles, pero a la mera hora me autorresponsabilicé y me salí de ese lugar del victimismo y dije, bueno, si a mí nadie me deja nada, yo tengo que ponerme las pilas, ¿no? Eso también para mí fue un motivador de decir, tengo que salir adelante. O sea, porque a mí nadie me va a dejar nada, no tengo nada y no quiero estar aquí, en este lugar, ¿sí me explico? Y yo también, pues quería estar en control de mi vida, Isma. O sea, hoy soy una persona que yo valoro mucho el control, ¿sí me explico? Porque estuve completamente fuera de control toda mi vida. Entonces, cuando me dicen, libera el control, no quiero. O sea, me gusta el control en el sentido de estar en control de mi vida, ¿verdad? Perdón. Autogestión. Te entiendo perfectamente. Eso, o sea, estar en control de mi vida. Ser responsable de mí. De mí, correcto. Claro. Yo vivía un sueño muy abundante y entonces mi padre me decía, ese Auditorio Nacional, tú veniste a cantar y ahí lo vas a llenar. Wow. Esta torre, aquí tú vas a trabajar. Y bueno, hoy... ¿Tu papá te decía esto? Mi papá, porque veníamos solos en lo que se iba subiendo el pasaje. Pero qué gran cosa. La autoestima. Yo creo que ellos fueron los reyes de la autoestima que me nutrió. Wow. Y uno se la cree porque no tuve papás más que llenos de amor, porque sabían que pues la carencia era suficiente como para no hacerlo más complicado. ¿Y materialmente eran abundantes tus papás? No. Pero mira qué mentalidad de abundancia. O sea, qué cosa tan sorprendente, porque muchas veces cuando uno tiene escasez material, escasez de circunstancias, de lo que estás viviendo, eso contamina tu visión de vida, contamina tu mentalidad. Pero en el caso de tus papás, no. Nunca. Y yo creo que se pasaron de autoestima porque verdaderamente no me da miedo nada. De pronto por eso, mira, el día que hice el casting para este personaje que se llama Dragon Ball, que es el anime más famoso del planeta. A ver, yo aquí pasé por ignorante. Se nota que, Dios mío, vengo de caricaturas de los tiempos del Pato Donald y Mickey, porque cuando me enseña este personaje Goku, que se llama Goku, que se llama Goku, japonés. Y es el anime más famoso del mundo, del planeta. Y yo voy a tener que actualizarme. Ese es para ti, te lo traje aquí porque Wow. te lo vas a quedar. Y además, tú que trabajas mucho la energía, cuando haces un trasfondo Pero yo del quiero los personaje... brazos de Goku. No, bueno, es que es fuerza. Él Es más, representa yo quiero el la cuerpo fuerza de Goku. interna. Mira esto. Representa la fuerza, la energía interna y que nunca pierdas tu niño interior. Fíjate cómo este guerrero, Saiyajin, como le llamamos, habla justamente de eso. Cuando yo hice el casting, esto es para el mundo del doblaje, de gente que actúa en el teatro, en el cine, y yo hago la fila para el casting. Yo estaba en Price Shoes porque acuérdate que fui miembro del equipo de dirección de esta empresa que se dedica a darle empleo a las mujeres por catálogo. Sí. Y entonces llego y me formo y me dicen, ¿tú qué haces aquí? Tú no vienes del doblaje, no le quites la oportunidad a alguien que ha dado su carrera entera en actuación y todo. Pero a veces los artistas son un poco ególatras y son los mismos que te van como rezagando o excluyendo
huyendo del gremio, ¿no? Me hice la fila, 42 castings, Ismael, 42. O sea, yo creo que a veces al quinto casting te bajas del proyecto por ego, por autoestima, y yo no, yo soy como muy hasta que tú me hiciste salga. 42 audiciones. 42 sin saber que era para esta franquicia. O sea, solo te iban diciendo, canta esto, canta el otro. Y entonces en los castings yo me di cuenta que la gente, el puro miedo es lo que te gana, porque te daban 10 segundos para interpretar un pedacito de una canción. ¿Solo 10 segundos? 10 segundos y pum, te eliminaban. Y yo decía, bueno, por algo estoy avanzando, por algo estoy avanzando, por algo estoy A ver, avanzando. y cuéntame qué hiciste en esos castings en 10 segundos. ¿Qué cantaste? No, lo que te dicen que cantas era algo de unas mochilas. Solo recuerdo que las mochilas ya están listas, no sé qué. Y yo decía, Dios, pero yo... 10 segundos. 10 segundos. Nunca me imaginé un casting de solo Yo 10 tampoco. segundos. Lograr quizás más armonía, ¿no? Entre un propósito productivo, profesional, de carrera, de marca personal, que a uno le llena mucho también porque te sientes útil sirviéndole a los demás, y balancear con el tema de lo otro, que son las otras formas de riqueza que tiene un ser humano, que no es únicamente su carrera, ¿no? Sí, nos educan y ahí fue cuando entendí la diferencia entre perseguir y atraer, ¿no? A mí siempre, Ismael, desde pequeñita me gustaba mucho ayudar. Estaba en un cole de monjas, nos íbamos los fines de semana a ayudar a viejitos, a estar con ellos, creamos ONGs en Perú, en algunos sitios de África. Me encantaba todo eso y me atraía mucho. Entonces, yo sentía en esos momentos, dije, Laura, reflexiona y vuelve un poco a tus orígenes, ¿no? ¿Qué te hacía feliz cuando eras niña sin necesitar nada? Entonces me encantan los animales y creé en ese momento una protectora de animales. Sentí también como ir a esa bondad, ¿no? Que tienen los animales, pues son todo corazón. Entonces creé una protectora, me rodeé mucho de animales, empecé a volver a mi esencia y creo que ahí fue cuando tuve la revelación y dije, oye, ¿por qué no aunar esa pasión que es el emprendimiento, que son los negocios, que es estudiar el dinero, cómo funcionamos, con esa vocación de pequeña, que es la ayuda? Y dije, vale, pues voy a enfocar mi carrera ayudando a personas a transformar todas sus creencias y a mejorar su vida financiera. Y fue cuando decidí abrirme Instagram y mostrarle un poco al mundo todos esos conocimientos de esos 13 años que llevabas hasta ese momento y que podían hacer que mejoraran sus vidas personales. Pero tú te has especializado mucho en llevar este tipo de formaciones a las empresas. Y de hecho, hacer escuelas de comunicación internamente en las empresas. Cosa que me parece fabuloso porque es dejar la capacidad instalada dentro de la empresa, ¿no? Así es. De seguir formando. ¿Y cómo lo haces? Mira, ten en cuenta que una gran empresa tiene un montón de personas distribuidas por áreas y sea como sea la jerarquía, hay silos. Cada área, cada departamento es un mundo y si no ha nacido con una cultura comunicativa fluida, luego comienza a haber luchas de poder, comienza a haber dificultad para transmitir información que es útil para la toma de decisiones y eso quien llega a la empresa lo acaba heredando sin saber muy bien por qué ha nacido de esa forma. La realidad es que en una estructura empresarial, por simplificar el modelo, tenemos equipos operativos, líderes tácticos, líderes estratégicos, donde el líder táctico puede ser jefes de proyecto o managers que tienen gente debajo. La gente operativa ejecuta las acciones que se le mandan. Los líderes tácticos, digamos que están encima de que esas acciones se ejecuten y a nivel estratégico, pues velan por la consecución de la visión estratégica de la empresa en las diferentes áreas. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay un flujo adecuado de información entre diferentes áreas o directamente cuando no se le enseña a la gente a presentar el valor de sus ideas, a transmitir sus propuestas de una forma inteligente, luego se quedan muchas grandes ideas en el cajón, no salen adelante. Y por esa razón, yo intento huir de aquellas peticiones donde me piden un cursito y ya está. Yo me veo más como un estratega que ayuda a la organización a diseñar planes formativos en, digamos, una secuencia a medida que la gente va creciendo desde un trabajo operativo a uno táctico, a uno estratégico, de manera que, como la comunicación es transversal, ayude a la gente en cada una de sus fases de crecimiento de la empresa. ¿Qué te aportó Grant Cardone? A mí la verdad fue hacer dinero sin disculpa. O sea, mi mentor de vida es Me Tony. gusta, ya, contratado Grant Cardone para mi vida. O sea, hacer la dinero verdad, sin disculpas. Sí, eso me enseñó. Ah, eso me gusta. A ver, cuéntame más, Coral. Sí, a ver, Tony es mi mentor de vida y de él, o sea, él es mi mentor de cabecera.
Como que yo tengo un mentor que es mi mentor de mi filosofía de vida y para siempre, y eso es Tony. Pero luego tengo pequeños mentores también que para alguna área de mi vida. Entonces, por ejemplo, pues yo tenía muchas asociaciones negativas, ¿verdad? Con vender, con el dinero, con bla, bla. No, hombre, llegué con Grant y así, mira, así me las deshizo. No, porque pues Grant es una persona que habla mucho de dinero, no le da miedo hablar de dinero, de vender, o sea, como que lo siento auténtico en lo que él hace. Claro. ¿Sí me explico? Que es, y entonces yo necesitaba estar un poquito de eso. El 10X, ¿no? El 10X, el 10X. ¿no? O sea, claro, también me gusta mucho su filosofía, Sí. ¿no? De trabajo. Él te habla mucho, siento que él a nivel mental me puso, o sea, realmente me preparó mentalmente para llegar a los niveles que quiero llegar. Me explico, él siempre habla de, mira, toda meta coral probablemente te va a tomar mucho más esfuerzo y más dinero del que crees. Entonces ya prepárate. O sea, como que te setea mentalmente para que aceses de manera correcta y estimes bien la cantidad de dinero y esfuerzo que te va a tomar algo. Y yo me identifico con su historia también, porque él también viene de las adicciones, no era ningún sofisticado, ni viene de ninguna. Entonces, para mí, yo era, o sea, lo admiro porque me identifico, ¿verdad? O sea, yo veo que también él habla de manera muy coloquial, no es la persona, ya sabes, no es un Ray Dalio. Me explico que, oye, Sí. qué sofisticado, qué vocabulario, qué estudioso, qué inteligente, ¿no? Entonces, claro, cuando veo que un perfil como él, todo lo que ha hecho, entonces me da esperanza. Me explico también de decir, ok, yo también, could I be a billionaire? O sea, no, o sea, como alguien como yo Sí. podría aspirar a algo así, ¿sabes? Como que, entonces me gusta que es, o sea, es auténtico. Y cuando hablo con él, yo siento que es auténtico. O sea, yo sé que es controversial, ¿no? Que es muy in your face, es como muy... Sí. ¿Sabes? Para algunos quizás agresivo. Sí, es agresivo para algunas Sí. personas y para mí yo no lo percibo agresivo, lo percibo auténtico. Claro. Me explico, pero claro, sé que, pues como todo, no conectas o no. Sí. Pero ya tú pero ya tú estás lista, ¿ves? Porque rompiste esos bloqueos o techos que a algunas personas le tienen una asociación con el dinero que es una asociación equivocada. Entonces, fíjate lo que nos enseñan. A mí siempre me dijeron, no se habla de dinero. Claro, sí. Entonces, ¿de qué hablo? Si no hablas de dinero, ¿cómo puedes fabricar dinero, atraer dinero y producir dinero? Si no tienes el dinero en el centro de tu atención, no que sea lo más importante, es usar el dinero como medio, como vehículo. Pero tienes que hablar de él, tienes que preguntarle a alguien que ya hace millones, Sí, pues sí. oye, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es la fórmula? Claro. Pero a mí me dijeron, al salir de Cuba, no se habla de dinero. Ni le preguntas a alguien cuánto gana, ni tú mucho menos vas a decir cuánto ganas. Nos dicen, tú tienes que ser contador y morir contador, o ser arquitecto y morir arquitecto. Yo digo, ¿dónde está escrito que no tenemos que exponenciar nuestros talentos? Yo tengo la bendición de tener 30 líneas de negocio vigentes. ¿De verdad? 30 A ver, líneas. no. ¿30 líneas? 30 líneas. Bueno, ya tú eres del calibre de Richard Branson. Pero las tienes que ver, Wow. que el mezcal, que fíjate, yo siempre les digo, hagan lo que hagan México, no sé a qué te dediques si estás viendo este podcast, pero una de tus líneas tienen que ser los bienes raíces, que es lo que yo le agradezco al creador. Pero que cuando en yo te esta conocí vida, todavía tú no estabas en bienes raíces, yo ¿no? ya estaba en bienes raíces, ¿Ah, sí? pero no con el modelo de red de mercado. Ah, no con porque el- creamos no con el modelo. Real Capital, que es una red de 5,000 franquiciatarios Wow. que se dedican a obtener recursos y comisiones de bienes raíces sin vender. Porque hice el océano azul de los bienes raíces en México. Todo mundo aquí, como realtor, tienes que vender y luego los contratos. Yo le quité lo aburrido y yo te doy la comisión y tú no tienes que vender. Yo te cierro la venta. Entonces, cuando hicimos eso otra vez en propósito, porque siempre queremos ser expertos en todo, y yo te digo, ya no hay ¿Y tiempo. qué rentabilidad más o menos tienen los que... Lo que pasa es que en México tenemos hits inmobiliarios. Yo le puse la palabra hit, búsquela en internet, hits inmobiliarios. Tenemos la Riviera Maya, San Miguel de Allende, Oaxaca. Así es. O sea, tantos lugares que siendo mexicano, yo digo, es una vergüenza no tener realtors o profesionales inmobiliarios de primer nivel, pero hay que educar. Eso es otra de mis misiones, evangelizar con las riquezas que tenemos. A veces tenemos países abundantes, pero no los vemos, o llegan depredadores. Yo digo, no, todo es un balanceo y se puede hacer buen billete en México compartiendo. Y la tierra en México, en mi caso, fue el antes y después. Yo te dije que me iba a involucrar sí o sí en eso de las inversiones en tierras. 100%. Porque son tierras productivas. Tú me hablaste del Productivas. tema. Nosotros no tenemos que producirlas, simplemente invertir. Y son los campesinos los que trabajan la tierra, Los ¿verdad? Los que campesinos. producen y Exacto. uno recibe los dividendos. Nada más. ¿Y quién no quiere diversificar y tener ingresos pasivos? Por Y Dios? ayudas al campo. Por ejemplo, una plantación de limón te puede dar, no sé, 21% de rentabilidad. Maguey para producir mezcal, que ahorita está de moda en el mundo, te da igual estándares, pero a veces la gente no se toma el tiempo ni siquiera de escuchar. Y cuando tú vas con una mente cerrada, con una mente del no, entonces te mereces tu pobreza.
A ver, que esta frase es para repetirla. Repíteme la frase, por favor. Cuando tú vas con una mente cerrada, cuando tú vas con una mente que no está abierta a escuchar, a expandirse, entonces te mereces tu pobreza. Estoy totalmente de acuerdo. Antes, por ser diplomático o políticamente correcto, yo evitaba no decir frases tan crudas, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que como despertador de conciencia, que es la misión que he aceptado en nombre de Dios, tengo que provocar. Ahí me han pasado cositas, pero a Laura le han pasado cosotas. Sí. En su corta edad, ¿qué edad tienes tú, Laura? Ahora mismo acabo de cumplir 38 años. 38 años, eres una bebé. Sí. ¿Te ha dado crisis de edades? De momento no, porque ¿No? me gusta ¿No la te dio vida. crisis a los 20 ni a los 30? No, ahora a veces pienso, digo, Se "Uy, ya acercan voy los cerquita a 40". los 40. en un par de años te digo. Qué malo soy. En un par de años te digo. Sí que es verdad que nunca le he dado importancia y ya conforme pasan un poco, pero bueno, al final, mientras sienta que vivo, Sí. creo que de eso Sí. se trata. ¿no? Pero es normal que te dé, porque te digo que a mí, mira, mi cumpleaños más extraordinario fue el último, los 55, el más reciente, y ahora a partir de ahora yo creo que ya rebasé esas crisis, porque a los 50 tuve crisis, a los 40 tuve crisis. Son crisis del ego, son crisis del ego que te hace sacar unas cuentas raras y que ves una serie de pendientes que te hubiera gustado tener o haber realizado, y ahí empiezas a dejar de disfrutar el momento. Claro. Entonces te lo anticipo, porque la verdad ojalá no los vivas, pero a mí además tú has tenido despertares. Sí. Y yo creo que esos despertares, esos golpes fuertes, en Japón le llaman kenchos. Los kenchos, estos dilemas desorientadores que te mueven el piso y te hacen tener saltos evolutivos en conciencia. Yo creo que a lo mejor aunque vengan los 40 tú no los vas a tener, porque es que ya tuviste estos momentos que te han hecho realmente sacudirte el piso. 25 de diciembre de 2008 recibo una llamada de Santo Domingo, era tío Tony, y me decía, se casa tu primo Andrés en mayo, tienes que venir a la boda. Le digo, no puedo, no tengo dinero. Yo te pago el billete, me dijo. Pero era 25 de diciembre, aquí era de noche, Dominicana mediodía, los dominicanos llamamos al mes de diciembre bebiembre. Bebiembre. Y yo me había tomado un vinito de más y le digo, pues voy y además voy a dar un discurso. Claro, comencé a contarle a la gente que iba a dar el discurso. Cuando me enteré que iba a haber 600 invitados, ya era demasiado tarde. Principio de consistencia, ya me iba a doler más no hacerlo que sí hacerlo. Por supuesto. Pero tengo que reconocer que esa poca experiencia anterior, pero también que en mis manos cayó un libro de Dale Carnegie, El camino fácil y rápido para hablar eficazmente, me enseñó la importancia de la preparación y la de contar historias. Y yo me subí a ese escenario a punto de que me diese un infarto, pero lo hice porque había prometido a mi familia que lo iba a hacer, pero luego conté una historia desde el corazón y mucha preparación, y el trabajo salió digno. Digno. Es lo único que yo le pido a la gente que pasa por mis cursos. Lo importante es que salga dignamente. ¿Y eso qué significa? Que tu mensaje le llegue, lo entiendan, le interesen y confíen en tu planteamiento. ¿Y te felicitaron después por el discurso? Supongo que sí, pero tengo que reconocer que una tercera parte, casi la mitad de la gente era de mi familia. Es fácil que te felicite gente que te quiere. El gran reto es cuando sales al mundo empresarial y es que la mayoría de la gente no es amiga, sino compañera. Y de hecho, eso es lo que yo digo, porque me tuve que inventar recursos. Hasta uno que tengo que se llama el Laxante Express. Porque hay industrias que son estreñidas por naturaleza, como la banca y los banqueros. Y cada vez que a mí me contratan en un banco, me encanta, porque es llevar un poco de, no sé, de flexibilidad y espontaneidad a una sala donde tú entras y dices, Dios mío, aquí se corta la tensión con un cuchillo. ¿Y por qué? Porque no es una audiencia cautiva. Esas personas no decidieron voluntariamente ir a escucharte. Alguien eligió que Sebastián Lora viene a instalar capacidades sobre comunicación, o Ismael Cala o quien sea. Y ellos tienen que ir porque les han asignado ir. Entonces, ¿cómo te ganas a esas personas cuando no son todavía tu audiencia? Antes de llegar. ¿Y cómo? Lo primero es que cuando alguien te contrata, sea una formación, sea una conferencia, tienes que entender, 1, las razones por las cuales te está contratando, 2, el tipo de evento, quiénes van, por qué razones tendría que interesarle lo que vienes a contarles, las historias interesantes, y esto te ayuda a adaptar el discurso y poder hablarle a lo que quieren escuchar, que eso es lo que capta y mantiene la atención de las personas. Pero luego, dentro del propio evento, sea formación, sea charla,
buscar la manera de interactuar con las personas. Ojo, no es lo mismo un evento frente a 10.000 personas, como tuvimos cuando compartimos con Tony Robbins, que una charla con 100, donde hay un evento, bueno, parte de networking, pero aunque sea haber tenido la oportunidad de congeniar con los tomadores de decisiones y poder desde el escenario referirte a ellos y a ellas, hacer mención de algo que haya ocurrido en el café por la mañana o en las conversaciones previas, de repente se nota que hay un trabajo de cariño, de empatía, de querer adaptar, porque lo que no funciona en comunicación es el copia y pega. Ajá. Las tácticas y las técnicas son las mismas, las razones por las cuales la gente las quiere, no. Y por eso lo más importante que yo enseño en mi formación es como consecuencia yo también en las charlas, es la importancia de entender el contexto. Tú dices, aquí hay esta frase que me gusta, tienes que tener hambre de más. Y es como un eslogan de Coral Mujáez. Sí. ¿A qué te refieres? Me gusta desafiar mucho el pensamiento de las personas, Isma. Y algo que he aprendido de Grant, ¿verdad? Él habla mucho de la ambición. Y habla mucho de, pues es que si no eres ambicioso, ¿cómo te va a llegar más dinero? ¿Sí me explico? O sea, porque se asocian cosas negativas con la ambición. Exacto, es una palabra que tiene muy mala fama y no es una mala palabra. Pues quieres más, ¿verdad? Pero igual, por ejemplo, lo puedes ver en todo, desde una perspectiva espiritual. Hay ambiciosos espiritualmente, hay ambiciosos. Entonces la ambición, lo que significa la palabra ambición es quiero más. Y tengo un pensamiento de que quiero más de eso. ¿Me explico? Y está ok. O sea, yo creo que está perfecto. Entonces siempre digo, ¿quieres dinero? Tienes que tener hambre de dinero. Porque, a ver, si no tienes hambre, ¿vas a comer? No. Entonces, bueno, hay gente que come sin hambre, pero ya eso es un tema pero de sí, pero bueno, eso trastorno, por el puro placer. Trastorno, por ¿verdad? Por el puro placer, exacto, ¿verdad? Exacto, exactamente. Por supuesto, hablando en términos de dinero. Sí. Aterrizando en términos de dinero, porque mi movimiento es que yo que enseño a mujeres, sobre todo mujeres, me siguen muchísimas mujeres, pues a ser millonarias, ¿no? O sea, que sin disculpa, ¿no? Habemos otro perfil de mujeres que... ¿Qué les enseñas ambiciones para lograr ser millonarias? Número uno, que se den permiso, porque ciertamente yo creo que habemos muchos perfiles de mujeres, Isma. Las mujeres que realmente sienten que nacieron para ser mamás y esposas. Y eso está ok, está perfecto. Yo vengo de una familia así. El ejemplo de mi mamá fue ese. Ella era la que estaba en la casa y mi papá el proveedor. Entonces yo vi eso. Y ciertamente, por ejemplo, en México, la cultura latina es un poquito así. Pero luego entonces yo sentía que estaba, o sea, como que yo me sentía obligada a que tenía que casarme y ser mamá. Y que esa fuera mi aspiración en la vida, claro. Casarme con un príncipe azul, con un hombre increíble, con un hombre poderoso y que él me cuidara. ¿No? Y yo por otro lado decía, pero yo quiero ser la poderosa. Yo quiero ser la que tome las decisiones. ¿Sí me explico? O sea, como que yo desde chiquita quería ser así. Wow. ¿Me explico? Entonces... El guión contrario. Pues sí, por eso también yo creo que chocaba mucho con mi padrastro, sí. ¿verdad? Entonces chocaba muchísimo. Entonces, pero nadie le hablaba a una mujer como yo. Siempre yo veía los ejemplos, porque incluso en mi familia, mis 7 hermanos se casaron con el perfil de mujer, yo les llamo las princesitas, ¿no? Que están perfectas, ojo, maravilloso, pero yo no encajaba, Isma, entonces me costaba mucho trabajo. Las princesitas, para entender, son Sí, trophy wives. No, yo no las veo como trophy wives, no, las porque en inglés se habla de trophy wives cuando la esposa es como un trofeo que el hombre exhibe, le provee todo a esa esposa y la esposa tiene el tiempo libre para irse a los spas, manicure, pedicure, cuidado personal, porque tiene que estar lista para ser exhibida. Fíjate. Y hay mujeres que en su guión esperan esto. Por supuesto, es que por eso te digo, por eso te está hablando de los perfiles. Hay muchos perfiles de mujeres. Entonces, no, pero yo no hablo de la trophy wife, yo hablo de genuinamente una mujer que de verdad es tierna, es amorosa, es muy femenina, que es muy nutritiva, ¿sí me explico? O sea, y que es perfecta para ese hombre que es poderoso, que está allá afuera, ¿sí me explico? Pero no es la trophy wife, genuinamente es una pareja. Pero esta princesita tuya trabaja, es independiente, es autónoma. No es independiente y no tiene dinero, la proveen de todo. Ya entendí. Entendí un poco más el concepto de la princesita. Sí, o sea, y a mí, porque te lo digo también, para mí me resulta chistoso porque, de hecho, o sea, justo tuve una experiencia, ¿no? De un amigos tuyos, tenemos muchos amigos en común tal, y una de ellas me ve las manos y me dice, ay, Coral, estás llena de callos, porque claro, yo
pues trabajo fuerte. Y las pesas, ¿no? Y las pesas y todo, y tengo callos en mis manos, ¿no? Y entonces, y le volteo y le digo, tú tienes manos de princesita, porque es una princesita. Y sí, en ese momento se voltea este amigo que tenemos y dice, sí, es mi princesita, ¿no? Y eso para mí fue así como un momento de, o sea, y luego para mí ha sido el no tener vergüenza de que yo no soy así. Claro. Me explico, claro. porque yo después pensaba, ¿qué hombre me va a querer? Quiero verte con mejor calidad de vida, que te pongas a hacer ejercicio, que ese tiempo que estamos ganando lo maximicemos en nuevos proyectos, en nuevas variantes, Correcto. porque el mundo ya cambió, pero tú estás en 1980, entonces ayudémosle a la gente, nosotros que ya lo vemos en una forma positiva, a incorporarlo, porque claro, yo soy cantante y yo digo, ahora ya te salen en un minuto una canción, pero ahora hay que regularlo, Sí, hay que ahora, moderarlo. ya ahora hasta yo No. me creo compositor. ¿Ves? Porque uso Suno. Yo te vi. Suno. Tú Y he hiciste hecho el ya- himno. He hecho himnos para el Influencer Circle, para la Fundación Cala. Le hice una canción a mi madre. Las letras las hago yo, sin utilizar ChatGPT, porque ¿sabes qué? La inteligencia divina, creo que por tanta limpieza de los canales que he hecho con la meditación y todo lo demás, meditan con una facilidad los poemas, las poesías, ¿verdad? Pero hasta eso puedes utilizar. Yo pienso igual que tú, que la inteligencia artificial es una extensión de nuestra inteligencia divina. 100%. ¿Ves? ¿Y por qué negarnos? No, hay que fluir. Y a lo mejor nos tachan de locos. No importa. El mundo está hecho de locos del gozo y de aprovechar estas herramientas porque hoy puedes ir a una velocidad mayor que te permite tener múltiples fuentes de ingreso. Cuando yo le digo a la gente, tengo 30 líneas de negocio, 30 múltiples fuentes de ingreso, me dicen, eso no puede ser. No, en tu mundo no puede ser porque tú las operas y así no podría ni ir al baño. No. Pero cuando tú delegas, haces uso de inteligencias, no nada más de la artificial, sino de equipos de alto rendimiento Así es. que se dedican a lo que tienen que hacer, entonces tú sumas desde tu propósito y talento y entonces se hace un boom donde todos ganamos. Hablemos de abundancia y de dinero. Venga, vamos a Porque, ¿cómo sientes tú que es la relación de los españoles con el dinero? Bueno, En referencia, por ejemplo, Estados Unidos es un país donde a lo mejor es el exceso de justamente trabajar por el dólar, pensar en el dólar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se vive eso en España? yo creo que es muy diferente a cómo se vive allí. Creo que hay una muy mala relación con el dinero, porque España creo que es un país que no estamos acostumbrados a admirar, sino estamos acostumbrados más a envidiar. Y sí que es verdad que el dinero tiene connotaciones muy negativas. Entonces tenemos muchísimas creencias limitantes con el dinero, prejuzgamos a la gente cuando vemos a alguien abundante financieramente en cuanto a su vestimenta, a sus apariencias, al lujo que pueda llevar. Y esto nos hace que se desperdicie mucho talento, porque para mí el dinero es un signo de amor, Ismael, ¿no? Si me dijeras, oye, Laura, ¿qué es para ti el dinero? Te diría amor. El amor que te tienes, porque es como tú te valoras, cómo valoras tus talentos, tu tiempo, todo lo que realizas, el amor que haces hacia los demás, porque vas a mejorar la calidad de sus vidas, incluso el amor que le tienes al mundo, ¿no? Porque si tú tienes esa capacidad para generar dinero, vas a hacer un mundo mejor que en ese dinero que ganes. Pero no se ve así. Entonces, No. por eso, una de las cosas de incidir mucho en mi mensaje de, oye, es una herramienta que nos provee de cosas y una de las vinculaciones es el amor y el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Qué bonito, lo veo ahora, pero fantástico, me encanta eso que has dicho. El dinero es una muestra de amor, es como un símbolo de amor y es cierto, porque si uno se ama a sí mismo, se cree merecedor Sí. de ofrecer al mundo dones, talentos, herramientas, servicios, productos, lo que sea, y es un gesto de amor tú ofrecer al mundo eso, y el dinero es la consecución o la compensación de ese dar y recibir como vehículo que las sociedades han establecido desde hace mucho tiempo, que es el intercambio social que ocurre entre qué doy Y qué y ya no me das tu sal o no me das de lo que, como en la comunidad primitiva, ¿verdad? Que así comenzó el todo. trueque, ¿no? El trueque, el intercambio, sino que se creó un vehículo para que fuese el símbolo del intercambio. ¿Y qué es más fácil? ¿Conectar y comunicar en el mundo empresarial o poder conectar y comunicar con asertividad de padre a tus hijos? Para pasar un buen rato con los niños, porque ya hay una confianza ganada. Para conseguir un resultado es más fácil con los adultos. Pero por una cuestión muy simple, los adultos ya tenemos capacidad de raciocinio. A los adultos se les puede hablar desde la lógica
y de manera aplastante, y que entiendan el impacto que tiene hacer una cosa versus otra. En el mundo empresarial se toman decisiones de inversión, pero cuando a la gente solamente le hablas de los euros que necesitas, eso no es una inversión, es un gasto. Cuando le argumenta que dándote ese dinero van a recibir un retorno y si no lo hacen tienen un coste de oportunidad, lo que pierden si no hacen nada, ya ven con cierta claridad el razonamiento detrás de hacer una cosa versus otra. Con los niños es mucho más complicado porque todavía no tienen esa capacidad de raciocinio. Por lo tanto, para conectar a nivel humano y pasarse un buen rato con los niños, porque no tienen ningún tipo de filtro para poder tomar decisiones y actuar en una línea con los adultos. Qué interesante, Sebastián, todo lo que me comentas y me has regalado acá. Atención, superpoderes dentro. Es un empaque muy, muy bonito, bien hecho, me ha fascinado. Abre a tu cuenta y riesgo. Después de hacerlo, es altamente probable que las cosas no vuelvan a ser como antes. Y tienes acá un pequeño libro que dice Comunicación inteligente, un superpoder para blindarte en momentos de cambio. Me dices que esto es un regalo. Es un regalo y no está disponible en ninguna parte, solo para obsequios especiales. ¡Wow! Y hablas de, por ejemplo, 5 errores de comunicación graves, entregas una parte sobre los errores, otra sobre las claves para dar fuerza a tus ideas y una tercera parte sobre herramientas para vender proyectos. Yo creo que entender que siempre hay alguien para ti, que eso yo creo que fue lo que para mí fue hay siempre alguien importante. Para ti. Claro, o sea, porque yo no estaba nunca dispuesta a volverme una princesita para casarme, ¿me explicó? O sea, yo siempre dije, pues sí, ser yo, porque aparte me decían, Isma, luego tenía otros amigos que también, qué malos, o sea, me decían, es que tienes mucha energía masculina, me decían, porque claro, hago dinero, porque me gusta el gimnasio, porque cuando estoy fuerte, tengo Eres músculo. una mujer alfa. Eres una mujer alfa. Soy fuerte. Sí. Entonces me decían, tienes mucha energía masculina. Entonces un hombre también masculino, inteligente y tal, no vas a poder. O sea, casi que me estaban diciendo que... No, lo que te estaban diciendo es otra cosa. Lo que te estaban diciendo, la mayoría de los hombres son altamente inseguros en la presencia de una mujer altamente segura como lo eres tú. La mayoría de los hombres latinos no se sienten cómodos que la mujer gane más que ellos. No se sienten cómodos que la mujer brille más que ellos. No se sienten cómodos sabiéndose a la sombra de una mujer porque el guión social dice, detrás de un gran hombre hay una mujer. No, detrás no, al lado. O muchas veces es la gran mujer la que está jalando al tipo detrás. Es el guión social, Coral. Y si nosotros no trascendemos moral, prejuicios, guiones social, falsas lealtades con nuestros padres y ancestros, contratos emocionales que firmamos cuando éramos inocentes, niños, y que mantenemos vigentes por el resto de nuestra vida, no podríamos ser libres, no podríamos ser prósperos y no podríamos ser millonarios si venimos de historias de escasez. Sí. Yo siento que la persona que está en ese camino de encontrar el despertar y luego una manifestación maximizada de su potencial en riqueza y abundancia, tiene que tener mentores, pero tiene que también en algún momento bajar del pedestal al mentor. No idealizar al mentor. No querer ser copia al carbón, que ya los jóvenes no entienden lo que estoy hablando porque ya no se hacen copias de papel carbón. Pero en mi época se mecanografiaba con hojitas de carbón para sacar copias, cuando no habían ordenadores personales. Entonces decíamos copia al carbón. No, yo siento que aquí el camino es, tú naciste con una misión única, con dones y talentos únicos. Tu contexto es también único. Entonces, a lo mejor vas a ser mejor que esa persona que tomas como referente, pero no la tomes como que tu aspiración es llegar allí. No, tu aspiración es... ¿Y sabes cuál es el ejercicio más saludable, Josafat? Que a mí me ha ayudado mucho, no tener un único referente. Porque cuando tienes un único referente, estás intentando copiar. Pero cuando tienes 3 referentes, estás intentando emular cualidades de 3 que ya no te hacen la copia de 1, sino el resultado de 3. Entonces, por ejemplo... Y es más enriquecedor. Y es mucho más enriquecedor. Por ejemplo, yo tomo a Oprah Winfrey, y tomo a un John Maxwell, y tomo a un Deepak Chopra. Y digo, para mí los 3 son grandes referentes. Y los 3 me sirven porque... A mí, por ejemplo, me empezaron a decir el Larry King latino en su momento estando en CNN. Y yo digo, no, agradezco el elogio,
Pero yo no soy el Larry King latino, porque Larry King no enseñaba meditación. Larry King era simplemente un gran comunicador, un excelente periodista. Yo quiero más de la vida. Entonces, agradezco el elogio, pero yo no quiero ser Larry King. ¿Ves? Otros me decían, eres ahora el Chopra latino. Y digo, no soy el Chopra latino, porque soy más de lo que Chopra es. Chopra se ha enfocado a ser un médico, yo no soy médico, él es médico y es un sanador desde el tema del mindfulness y la meditación. Ismael no puede ser Chopra. Ismael viene desde otro lugar, ha sido periodista, ha sido comunicador, ha tenido una historia con esquizofrenia, suicidios que Chopra no tuvo. ¿Cómo voy a hacer yo la copia de Chopra? ¿Entiendes lo que digo? Sí. Entonces, Sí. John Maxwell, por ejemplo. Mira, John Maxwell para mí es un padre en temas de liderazgo. Pero yo no puedo aspirar a ser el nuevo John Maxwell. Porque yo soy alguien que tiene aristas que John Maxwell no tiene. 100%. Como por ejemplo, por eso te digo, mira, si tú me preguntas quién es Ismael, yo no te podría decir, es Chopra, es Oprah, es Maxwell. Te puedo decir, Ismael tiene de los tres. Tiene cosas que ha aprendido de los tres. E Ismael va a un camino que resume a tres referentes, y tengo más, ¿eh? Un Robin Sharma, un Tony Y Robbins, eso es otros. a lo que iba. Eres un hombre orquesta igualmente, un hombre multifacético. Y entonces, Porque creo en la versatilidad como principio. Es uno de los 11 principios del líder bambú, que es parte de mi libro Fluir para no sufrir. 11 de los 11 principios. Uno es la versatilidad. ¿Y sabes por qué? Porque yo no quiero ser monotalentoso. La gente te vende un guión de ser monotalentoso. Estudia esto y con esto es lo único con lo que podrás tú ser feliz y ganarte la vida. No, mira, tú tienes 30 líneas. Yo no tengo tantas, pero voy por ahí por 10 más o menos fuentes de ingresos y sigo diversificándome porque la curiosidad me lleva a lugares todavía no explorados. desde el anonimato, la gente de pronto se empodera y hace críticas al exterior. Yo no le llamo haters, yo le llamo gente sin sentido, sin propósito, que de pronto solo atacan o critican. ¿Cómo, a pesar de que uno es espiritual, lidias con ya este mundo de la crítica y del egoísmo, donde todo lo quieren tumbar, donde todo está mal, donde ya si Jesucristo tuviera Facebook también tendré haters? Sí, sí, bueno, en la época de Jesucristo los tuvo y no había redes sociales y lo llevaron a la cruz. Y por eso Jesús es mi ejemplo ante mis críticos. Jesús es mi ejemplo. Porque alguien que vibra en amor tiene que entender que no va a tener 100% de aprobación. Jamás. Es una utopía que Ismael quiso en algún momento conseguir. La aprobación de todos. Hoy no. Hoy yo de hecho lo digo con mucho respeto. La purga que ha habido en mis redes sociales, la honro y la agradezco. Cada vez que yo veo gente abandonando mis redes sociales, le digo gracias Dios. Porque no quiero cantidad, quiero calidad. Y si esa calidad se hace cantidad masificada, digo, qué bonito, tanta gente montada en el despertar. Pero no quiero gente que seguía al periodista, porque ya yo no hago eso. A mí me seguía gente porque le interesaba el programa de televisión, que lo mismo hablaba de política o de farándula, entrevistando artistas. No era una comunidad fidelizada en un nicho hacia la conciencia, el despertar, el desarrollo y la transformación. Hoy sí lo es. 9 años después de haber salido de CNN. Pero hoy todavía, cuando yo voy a mis redes sociales, yo veo el balance de cuántos más gano, que casi siempre es un número 10 veces mayor a los que pierdo. Pero honro a los que pierdo. Porque digo, si Dios ha hecho que tú me dejes de seguir, es porque no te quiero aquí. No quiero tu vibración empañando la frecuencia de esta comunidad. Hay personas que quieren más, quieren cantidad, quieren ser famosos. Ya yo fui famoso. Ya yo sé el precio que es la fama, que muchas veces es aislarte en una celebración pública y una angustia privada. Y yo no quiero más de eso en mi vida. Yo quiero hablarle a los que necesitan escuchar, a los que están despiertos para un mensaje que provoca, que incomoda, que te saca de tu zona de lo familiar. Y los medios masivos hablan para todos. Entonces, por eso este podcast es poderoso, ¿ves? Porque crea nicho, crea comunidad. Pero con los críticos, que es la segunda pregunta que has hecho y me parece extraordinaria, pues yo siempre digo, generalmente una crítica refleja más la personalidad y la identidad de quien la emite que de quien la recibe. Entonces, recibo mis críticas con mucha luz, tomo los feedbacks a veces como si tuviesen algo de verdad, porque a veces te ayudan, y luego dejo ir.
las cosas y ya no me lo tomo tan personal. Pero fíjate, Isma, que tú y yo, al ser expuestos tanto a diferentes empresas, porque nos llaman que para una conferencia aquí, Sí. que para acá, y yo digo, no podemos ser corresponsables de incluso la ejecución de operativa de esas empresas, porque tú a veces sabes que, no sé, te contratan en un banco, te contratan y de pronto los clientes te digan, ¿cómo lidias con todo esto que a veces no te pertenece, pero que tú has sido vocero de esas empresas por ser speaker, por ser algo? Un tip para todos aquellos que quieren ser figuras, pero que Sí. no saben lidiar con la crítica que te corresponsabiliza de cierta forma. Pues fíjate, realmente uno tiene que crearse un escudo. Es un escudo de proteger tu identidad, más allá del Dios de la opinión. Uno no puede servir a dos amos, Josafat. Hay mucha gente que sirve al Dios de la opinión. El Dios de la opinión te mete en el temor al qué dirán, en el miedo al fracaso, en el miedo al rechazo social. Ya yo no tengo miedo al rechazo, de hecho me da igual, porque como sé que algunos siempre me van a rechazar, aunque yo lo que envíe sea paz y luz. ¿Y por qué? Porque cuando tú ves un brillo que te refleja la oscuridad que todavía está dentro de ti, ese brillo te ciega. Y dentro de tu ceguera sale tu mal humor, tu mala sangre. Hay mucha gente que es crítica porque no ha aprendido a descubrir el creador que lleva dentro. ¿Ves? Generalmente los críticos no crean algo. Porque tú piensas que tú tienes tiempo para criticar a otro. ¿Te alcanza el tiempo para criticar a alguien? A mí tampoco. Que sigan los éxitos y que sigas además en esa ruta de acompañar a tantos seres humanos a ser más plenos y más libres y a rescatar una relación muy sana con el dinero. Que es Aquí una de las estamos. formas de riqueza y abundancia. 100%. Aquí Gracias. estamos. Gracias. Amigo. Gracias. Gracias. Te honro. Y que sepas que aquí tienes un amigo por el resto de la vida. Ay, gracias. Isma, Gracias. igualmente. Gracias por este regalito de los superpoderes dentro. Sebas, buen viaje a Alicante y que nos veamos pronto en Miami. Ojalá que sí. Gracias a ustedes. Déjenme un comentario, un review en la plataforma de audio por donde nos están escuchando. Si no nos vieron en YouTube, Sebastián es muy guapo, por cierto. Tiene ojos azules. Búsquenlo en nuestro episodio acá. Tú sabes que yo medito para tener el color de tus ojos. La gente piensa que es una locura, pero como yo pienso que la magia es locura, pues yo lo sigo haciendo. Tú continúa. El día que me los veas, no pienses que es un lente de contacto. Es la meditación. Es de verdad, es el resultado de la meditación. En YouTube nos encuentras en Ismael Cala y ahí activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y también tenemos una sección premium de membresía y créeme que la inversión, que es poquísimo, va a ser contenido de valor que vas a recibir ahí en ese apartado premium de nuestro canal de YouTube. Dios es amor, hagas el milagro, hecho está. The Abundance Revolution con Ismael Cala. Continúa.